Estamos live, estamos en vivo por Facebook. ¿Para qué voy a compartir el enlace? Sí, yo voy a compartir también. Y arrancamos. A ver si vamos, ya estamos en camino con la emisión en vivo de Podcastoyo. Unos segundos más. Y empezamos con la emisión de hoy, que va a ser una emisión, como siempre, animada, seguramente controversial, porque no hablamos siempre desde nuestra experiencia personal, pero bueno, esperemos que la audiencia se junte y nos ayude a llegar a algo constructivo y que nos permita aprender a todos. Ya estamos casi. A ver. Perfecto. Bueno. Hola amigos, bienvenidos al Podcastoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Mi nombre es Jorge Garibaldi y nuevamente estoy con Sensei José Navarro Parra desde España. Hoy queríamos tratar un tema pertinente a la base, al ADN del karate, y un tema sobre el cual nuestra relación con él cambia y madura durante los años de aprendizaje. Creo que es un tema que requiere mucho entrenamiento, mucho pensamiento, realmente exige maduración entrar en este tema, y es un tema que en realidad lo encontramos desde el primer momento que entramos en el dojo, y es el tema de Tachi Kata, las posiciones del karate, las dachi del karate. Bienvenido, Sensei. Buenas. Gracias por tenerte aquí de vuelta. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Qué opinas tú de las dachi del karate, ¿no? Hoy vamos a hablar de las posiciones, exactamente. Tenemos como referencia, para tener una referencia en común de dónde partir. Tenemos dos versiones. Él la tiene en inglés y yo en español, pero es igual, es la misma. El libro de Yoshi Nagamine, Sensei, ¿no? Donde él habla, se refiere directamente sobre las dachi del karate. Sensei, pero antes de ver lo que dice Nagamine Sensei, me encantaría escuchar un poquito qué te parece, cuál es tu opinión sobre las dachi, ¿no? Sí, el problema de las dachi es el problema de todas las técnicas que se han vuelto geométricas, que se está más pendiente en la forma, en la postura, que en la función. Tanto es así que hoy día se sigue discutiendo en algunas ponencias, en algunos cursos, sobre dónde se orienta el pie, por ejemplo, o si la rodilla de atrás está estirada o está flexionada, ¿no? Bueno, estamos más en esa geometría, en esa postura, ¿no? Que es la funcionalidad. Y luego hay una costumbre que es recurrente también en el mundo del karate, que es ponerle nombre a todo, con lo cual empieza la limitación. Yo es el único sitio donde conozco que hasta con una simple variante de un pie, por ejemplo, con respecto a la posición, ya es otra posición, se llama de otra manera, ¿no? Con lo cual volvemos a enredarlo más aún, porque nos quedamos atrapados en el concepto más que en el contexto. Sí, estoy de acuerdo, Sensei. Pienso que podemos, para empezar por ahí, entonces, pienso que los dos grandes caminos por los cuales uno se puede perder, desde mi opinión, por supuesto, es el tema de la ritualización y el tema de la visión geométrica del dachi, ¿no? Y pienso que es algo que le ha pasado, es una enfermedad endémica que tiene el karate moderno, donde se ritualiza todo y todo se define desde parámetros o rituales o geométricos, más que nada desde la posición de la observación, del observador, desde la perspectiva del observador.
si la geometría le es placentera o le resulta positiva al que observa, y no es la visión del practicante, la experiencia del practicante la que está en el centro, ¿no? Sí, además acaba convirtiéndose en un método casi propio, es decir, las posiciones como técnicas en sí mismas, ¿no? No como el conjunto estructural del movimiento. Y tanto es así que en muchas federaciones, creo que casi todas, por lo menos las que yo conozco, se piden técnicas asociadas con Dachi. Por ejemplo, tú tienes que hacer tantas técnicas, 6, por ejemplo, 6 defensas, pero no la puedes hacer en la misma posición. Tienes que hacer una en Senkusu, otra en Kokutsu, otra en Siko. Bueno, cada estilo tiene su propia nomenclatura, digamos, ¿no? Y eso también encierra de alguna manera algunas técnicas que para mucha gente sería inviable, por ejemplo, hacer un shuto en Senkusu Dachi con el peso avanzado, vamos a llamarle ahora, y casi siempre se hace con el peso atrasado, o sea que acaba creando incluso toda una metodología también del Quijón, ¿no? Condicionando al Quijón. Exactamente. Incluso me encanta que toques ese tema, porque la otra vez, hace ya unos meses, un sensei muy reconocido a nivel internacional, un sensei que me encanta su trabajo. No quiero dar el nombre porque no quiero crearle polémicas a él tampoco, pero es un sensei que publica en YouTube y en Facebook regularmente, muy reconocido internacionalmente, con un trabajo excelente. Puso un video en el que él hablaba de que las dachis condicionaban la técnica que podías hacer. O sea que algunas técnicas se podían hacer de una dachi y de otras no, y que unas técnicas requerían de una dachi para poder ser. Claro, las encierra. Esta posición es de absorción, por lo tanto es defensiva. Esta posición es de... Exactamente. Claro, Y tiene todo yo, ahí además, todo un esquema teórico, perdón, todo un esquema teórico desarrollado en relación a ese, ¿no? A esa idea de... claro, y justamente yo inmediatamente, digo, entré no en discusión, porque digo, no se trata de ganarle a nadie, pero entré en intercambio a decir que yo estaba en desacuerdo, porque para mí los elementos básicos de las dachis son siempre los mismos. Varían el ángulo de la cadera, etcétera, pero la conexión interna, la conexión al suelo es siempre la misma, sea Nekodachi, Senkusudachi, Shikodachi, por lo menos de la forma que la hago yo. Cuando si uno ve otros dojos, hay una diferencia eh, constante entre los ángulos de la línea central y del hara de la persona con las extremidades, su relación con el suelo, cambian cada vez que cambian de dachi y cambian de altura y cambian de ángulo. Entonces, sí, ahí se les complica la vida. Pero para mí, desde la expresión de un karateka maduro es alguien que siempre tiene la misma relación óptima con el suelo, con la fuerza de gravedad. No está a veces, porque si la fuerza de gravedad es una constante, que lo es, entonces nuestra relación desde el punto de vista anatómico de cómo creamos potencialidad tiene que ser constante. Claro. Entonces, si las dachis varían en esa relación, hay algunas que son más óptimas que otras. En cambio, si se ven desde un punto de vista de conexión, siempre la parte de arraigamiento, la parte de contacto siempre es la misma. Lo que varía son el ángulo de la cadera y la posición de la otra pierna, pero la pierna yang, la pierna arraigada, siempre mantiene la misma relación, ¿no? Pero si se ven como cosas separadas, entonces son cosas separadas, ¿no? Claro, son cosas separadas. Y aparte de eso, que no cumplen ni siquiera los dos principios básicos de una posición, que es estabilidad y movilidad, ¿no? Entonces, Claro. tiene que jugar con esa idea. Si yo abro demasiado las piernas, entre comillas, lo entrecomillo además en mayúscula, estoy más conectado con el suelo, cosa que no es real, porque te vienen otros factores, otros factores de cómo tengo la cadera y cómo trabajo con las articulaciones y con mis tendones y no con las musculaturas. Y luego
que me permite que tenga que estar moviéndome constantemente, porque las posiciones, desde el punto de vista del Quijón, se ven como puntos fijos, ¿no? Hay un punto donde paso de un punto a otro y no como algo vivo o como algo orgánico, ¿no? Como un movimiento orgánico y natural. Ahí tocaste dos cosas a las que quiero volver, pero no quiero todavía dejar el tema de las Dachi y las técnicas asociadas. Porque imagínense qué miopía táctica, ¿no? Si la técnica que vos puedas aplicar está condicionada por la posición que puedas usar con las piernas, quiere decir que estarías en la aplicación estarías variando de Dachi a Dachi a Dachi, y todos sabemos que cuando vemos a alguien en movimiento combativo natural, no hay una sola Dachi, desaparecen todas. Mm. Eh, entonces, en ese sentido, una persona que entrena condicionando sus técnicas de acuerdo a la posición en la que esté, al Dachi que esté usando, en una situación natural se quedaría sin técnicas, porque se le van todas las Dachi por la ventana. Sí, pero Este, además es así. Quiero decir que la más clásica, por ejemplo, es el Shuto Shudan oh, contra mm, Neko, contra mm, Gokutsu. O sea, mm, es religión. O sea, yo he visto a poca gente practicando, por ejemplo, echando el peso hacia adelante. En las aplicaciones a lo mejor, pero en el aire, nada. Y hay técnicas que están claramente asociadas con determinadas posiciones, ¿no? y, Eh, y- yo hace tiempo le di una foto a unos alumnos míos que tenía infantiles, eh, donde yo hacía chuto con el peso avanzado, Ageuke con el peso atrasado. Y está se lo mal. de... sí, sí. Y yo decía, ¿qué está mal de aquí? Y ellos decían, no, que el chuto no está en Kokutsu, etcétera, etcétera. Y fíjate que yo incluso trabajando, como las catas vienen, pues claro, al final, Seguro, quieras o no, hay que tener cuidado para te que va la entrando. gente, claro, para que la gente no acabe asociando, porque muchas veces es a nivel subconsciente, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, hacíamos trabajo así un poquito variado para... Yo decía, chuto, yo no te he dicho que haga con gusto, yo te he dicho que haga chuto. Pues hacia adelante, hacia atrás, no sé qué, y el cuerpo se adapta. Entonces, bueno, por Mi- eso te digo que hay, que se ha ido creando esa metodología desde hace mucho tiempo. No la hemos, bueno, no se ha analizado profundamente desde el punto de vista funcional, y se da por hecho de que un curso de peso avanzado, con tantos grados, etcétera, etcétera, y que las técnicas que se pueden hacer en esa posición pues son Gedan Barai, Ageuke, Uchi, Suki, ¿no? Etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente. Para, Sensei, que Sí, nos vienen escribiendo. ya Eh, rápido, ¿no? sí, muchos saludos de buenas noches, buenas tardes, etcétera, etcétera. Después nos escribe Julio Ariel Lucero Sensei, que es de Argentina. Vemos en algunos exámenes cómo al alumno se lo limita muchísimo cuando tiene que ejecutar técnicas libres. Un ejemplo básico es cuando hacen un uke y tienen que ser sí o sí posiciones defensivas. Justamente de lo que te referías tú, Sensei. Marcelo Salazar Sensei nos escribe, creo que es algo básico mantener el centro de gravedad a la misma altura. Una vez que uno maneja las dachis se vuelve algo natural y fluido, cambiar de una postura a la otra. Este, y Daniel, no, David Daniel. Sí, David Daniel. tengo que cambiar de lentes. Disculpa, disculpa David. Eh, ¿Los dachis no tendrían la misma función técnica que ofrecen los katas? Es decir, entendiendo que el kata puede desarmarse en el bunkai en varias interpretaciones de uso. Las dachis me parece que pueden ofrecer algo similar en una situación real de combate. No sé si entiendo bien. ¿Qué entiendes tú en ese comentario, Sensei? Sí, si me deja leerlo un instante, los dos chinos tendrían la misma función técnica que ofrecen los kata. Sí, entendiendo que el kata puede ser, ¿no? No acabo de entenderlo exactamente tampoco bien. Parece como Es que que no quiero malinterpretar sí, es lo que difícil, dice. ¿no? Pero me parece que David Sensei se refiere a que quizás que las Dachi puedan cumplir una misma función de ser recipientes de información que se puede desdoblar
como se hace con el kata en un bunkai. Claro, eh, eso sería lo lógico. Si, por mm, eso decía antes de cambiar la forma de trabajar. Además, lógico, cuando alguien te ataca y tú quieres hacer un chuto y va a agarrarte, yo normalmente lo que hago es, bueno, desviar, entrar, puede ser un golpe, puede ser una defensa, pero mi peso ya no, mis movimientos de los tashi ya no son los que están en las katas, sino que es más libre, es un movimiento más libre. claro, desde mi perspectiva, y para volver a lo que dice David Daniel Sensei, este, para mí los dachi en los katas están para enseñarnos los distintos ángulos en los cuales podemos posicionar nuestro cuerpo de acuerdo al punto de anclaje que tenemos con el suelo. Ya sea, para mí hay dos tipos de dachi, las de transporte y las de arraigamiento, ¿no? Las de Sanchin Dachi y todas sus variantes, como el Naihanchi Dachi, el Seishan Dachi, lo que sea, que son de arraigamiento, que son las posiciones de clinch, ¿no? Y después tenemos las de transporte, que siempre tienen una pierna yang, o sea, una pierna arraigada y una pierna desarraigada. Y después lo que varía siempre es el ángulo de la cadera. Podemos estar desde y la posición de la pierna desarraigada, ¿no? Sí, Vamos, la cadera puede subir, bajar, girar. claro, y ahí tenemos todos los ángulos vienen definidos, pasando por Kokutsudachi, o empezando por Shikodachi, pasando por Kokutsudachi, todas las formas de Nekoashi, hasta llegar a Senkutsudachi. Y después tenemos Gyaku no Nekoashi, que vendría a ser la última. Y lo mismo tenemos Agiashi Adachi cuando estamos parados Claro. sobre una pierna. La posición es siempre, la pierna arraigada siempre la misma posición, por lo menos en mi escuela, porque la relación siempre es la misma. Entonces, cuando se ve desde esa posición, desde esa perspectiva, siempre estamos buscando esa relación muscular y de los tendones y estructural, o sea, la relación ósea también. Cuando vamos a buscar el golpe, cuando vamos a buscar el intercambio de energía, cuando vamos a absorber, cuando vamos a romper, siempre estamos buscando eso. Lo que De pasa es que forma, como tú, sí, las catas también sufren de la misma enfermedad, ¿eh? claro, Es que, por ejemplo, tú tomas un kata donde se hace, por ejemplo, un Suki a nivel Yodan y un Suki y un Yakosuki a nivel Shudan o Gedan y no se altera para nada la posición. Se mantiene estrictamente. Cuando lo lógico es golpear arriba y ahora cuando quieres golpear abajo, bajas la cadera, te pones en línea y golpeas en esa línea de fuerza. Y ahí la claro. posición tienes que modificarla porque las rodillas se tienen que flexionar, los pies se tienen que mover. Y entonces, bueno, como el Quijón y Kata, si se hace igual, pues al final es exactamente lo mismo. No hay otro problema. Sí. Mira, acá viene un sensei de Shobayashi Doyo, que no sé dónde está situado. Eh, eh, creo que Francisco puede ser. No sé. Escribe, dice, hola, un gusto encontrarles en vivo. Las Sí, Dachi es Francisco. Sí, es de Shotokai, creo. Que es de la escuela Shotokai. ¿Es de Chile? De Chile, sí. Si no Eh, me confundo, porque como hablo con tanta gente, a veces me. sí. Pero creo Las que sí, que. Dachi, las Dachi me sirven para estructurar y ordenar a mis estudiantes en los primeros meses, pero lentamente voy partiendo o relajando eso para que vayan generando o acomodando el cuerpo a su propia naturaleza. Y por cierto que se vincula al inicio de determinadas dachis a determinadas técnicas. El tema es dejar paso en el tiempo a la forma natural del cuerpo. Espero darme a entender. Sí, estoy completamente de acuerdo. Incluso em, que se vayan acomodando al cuerpo a su propia naturaleza. Es justamente de lo que se trata, porque todos tenemos una anatomía ligeramente diferente y entonces utilizar reglas exteriores generales a cómo debe ser una dachi no tiene sentido porque cada uno tiene su estructura personal. eh, y por eso tiene que ser una experiencia personal y el sensei tiene que dar un feedback
personal, ¿no? Tiene que haber por eso yo nunca busco geometría, siempre busco conexiones cuando veo las posiciones Claro, es que hay un problema a veces de metodología, porque en karate la mayoría de las escuelas, una quizás la nombran más que otra estos conceptos, pero yo lo he visto que se practica en todas, que hay dos terminologías, una que es el katashi y otra es el tashiwa, el tashi-kata, ¿no? Uh-huh. El katashi es la estructura de la kata, la forma correcta de hacer los movimientos. O sea, cómo tengo las rodillas, cómo tengo mis caderas, cómo tengo mis pies, la alineación perfecta, ¿no? Eso es lo que se llama el katashi. Okay. Y luego tenemos lo que es el desplazamiento, que sería el tashi kata, que sí, que es la posición libre donde yo me muevo de forma natural. El problema es que el tashi wasa, el tashi kata, perdón, se interpreta también como katashi. Exactamente. Y no Y sale, siempre se pone, y son cosas diferentes. exactamente. Para mí el Tachikata es una metodología de aprendizaje. Y Daniel Sensei nos vuelve a escribir y dice, en efecto, me refería a lo que están comentando. Pasa que en algunos estilos las posturas piden posiciones muy bajas, pero creo que el sentido funcional es, como dice Sensei, acerca de entender nuestra distribución corporal y sensación de centro y estructural. Y sí, bueno, ahí entramos en un... Sí, bueno, cuando se pierde la función, pues podemos ir a cualquier lado. puede a cualquier lado, casi siempre a los extremos, o muy pequeñita o muy grande, como pasa en Shotokai, por ejemplo, en Shotokan, que son posiciones mucho más grandes. Yo no quisiera decir que el Shotokan o Shotokai pierden la función. Pienso que cambian la función. Empiezan a pensar en otro tipo de función que el movimiento marcial natural. Eh, Pienso yo, ¿no? No es que se olviden de la función, sino que empiezan No, piensan en otros elementos, ¿no? sí, yo siempre cuando hablo de función, siempre intento hablar desde un punto de vista integral. Sí, para mí la función tiene que ser una función que pueda yo hacerla en cualquier situación y entre ellas el combate. Claro, exactamente. No solamente es como el equilibrio, o sea, yo no puedo tener equilibrio en un terreno plano y cuando paso del plano a la playa, por ejemplo, a la playa me desequilibrio y me caiga, ¿no? O tienes el sentido del equilibrio o no lo tienes, pues o tienes la función o no la tienes, pues está igual. Y desde el punto de vista marcial, puramente de una defensa, una agresión o un combate, como queramos llamarlo, las posiciones no pueden ser demasiado grandes porque necesitas moverte. Y casi siempre, si te fijas, las posiciones en la mayoría de las personas que hacen trabajo de contacto son más cerraditas, son más recogiditas, Claro, lo que claro. te permite mayor movilidad, pero también estás estable, siempre, porque te agazapas, ¿no? Como la idea esa de agazapar, ¿no? De que estoy como los gatos, aquí bajito y demás, ¿no? Y lo otro, en el caso de Shotokai, cumple una función más expresiva, ¿no? De energía, de cómo me expando. Es otro concepto que no tiene que ver nada con la marcialidad. Exactamente. Es una forma de expresar energía hacia afuera. Bueno, yo me expando, te sientes bien y todo eso, pero no la puedes sacar de ese contexto. Claro, sirve para un micromundo y no sirve Eso es. para un mundo general. No, estoy completamente de acuerdo, pero antes de entrar en las características de los estilos, que eligen distintas metodologías intentando llegar a un fin en común. Nombraste también, Sensei, una cosa que me gustaría resaltar y que profundizáramos un poco, porque dijiste ahí a la pasada, que sí, que los katas tienden a- a condicionarnos a pensar de esta Sí. forma porque hacemos siempre el yuto, lo hacemos siempre en Kokutsudachi o en Nekoashi, ¿no? En los katas figura de esa forma, ¿no? Eh, y creo que digo, el paso más que quiero dar para que hablemos es que creo que también hay maestros antiguos que han promovido esa visión
una visión estática definida de cada dachi, ¿no? Con una descripción punto por punto de lo que es un dachi, con ángulos, etcétera, y para qué se usa, ¿no? Para hablar, por ejemplo, del libro de Yoshin Nagamine Sensei, que fue y es un gigante dentro de lo que es el karate hoy, que nos transmitió, eh, que ha marcado lo que es el karate de hoy, y que tiene, por lo menos hasta el momento de escribir este libro, tenía una posición muy marcada de lo que debería ser el karate, y después, bueno, después cambió un poco de opinión, ¿no? Pero él, para no estar yo traduciendo en vivo del inglés al castellano, ¿no te animás tú, Sensei, a leer la parte, el Sí, párrafo de Tachikata, ¿no? tashikatas o posturas. La versión española viene, por si alguien lo tiene, viene en la página 63, ¿vale? Del libro. Bueno, él dice que el Karate-Do es un arte marcial que en última instancia puede ser utilizado en una situación de vida o muerte. Por lo tanto, en las posturas deben tenerse en cuenta los siguientes puntos. El primero, duración prolongada. El segundo, estabilidad y equilibrio. Y tercero, flexibilidad y movilidad. Dice Shisentai Dachi, posición natural, que es la postura más característica e importante de la escuela Matsubarashi Ryu de Karate-Do. Yo creo que casi de todos, ¿no? Los estilos quizás, ¿no? Cumple con estas tres características. Dice, en el karate la posición natural es ideal para Tashikata, pudiéndose también encontrar esta postura en otros deportes y artes marciales tales como el kendo, el judo, el aikido, el boxeo y la lucha. Además, estas tres condiciones constituyen los requerimientos básicos para las otras posturas más desarrolladas de Matsubarashi Ryu, tales como el Jigo Taidachi, que es la postura de las piernas separadas. Aquí utilizo una terminología un poquito particular, pero se refiere a Kibadashi o a Shikodashi. Sí. A Shikodashi. Y el Senkusu Dachi, postura con la pierna delantera flexionada, pudiendo el karateka entrenado reconocer dichas condiciones en las demás posturas. Dice, aunque en algunas escuelas de karate, en la práctica tanto de los katas como del kumite libre, estas tres condiciones son desatendidas, los practicantes de karate-do deben reconocer el valioso rol que estos principios juegan en el entrenamiento de karate. Sí, no, ¿me para aquí o sigo al párrafo final? Da el párrafo final también, porque Sí, tiene es que este punto es importante. sí. Dice, en todos los tashikatas es esencial que el estudiante domine la coordinación de la técnica particular, aplicando el movimiento de la cintura. En japonés esto se llama koshi o ireru, o aplicación de la cintura. Koshi literalmente significa la parte pequeña de la espalda, aunque comúnmente se utiliza la palabra cintura para dar una descripción más clara del movimiento. Y bueno, y después viene después describes algunas posiciones, ¿no? Volviendo a la parte que te pareció importante, Sensei, Sí. ¿podrías hablar un poquito sobre eso? Sí, él de alguna manera sugiere que se trabaje el kumite como se trabaja el Quijón, ¿no? Con las mismas posiciones. Es lo que me da a mi entender. Cuando dice, en algunas escuelas de karate, en la práctica tanto de los katas como del kumite libre, estas tres condiciones son desatendidas, dice, los practicantes de karate-do deben reconocer el valioso rol que estos principios juegan en el entrenamiento de karate. Él habla de, bueno, que no hay una duración prolongada, no hay estabilidad y equilibrio tanto en las katas como en el kumite, y que no hay flexibilidad y movilidad en dichas posiciones, ¿no? Bueno, antes de profundizar en el tema, Sí, quiero leer, nos escriben desde Monterrey, México, Mario Viera González, Sensei, nos escribe, excelente información, saludos desde Monterrey, México. Y también nos escribe Sergio González Peña, Sensei, saludos desde Chiapas, México, interesante tema. Qué bien que estamos llegando a México. Tenemos que entrevistar a algún sensei mexicano. Ya tengo uno que está por venir, que esto lo vamos a entrevistar quizás con suerte la semana que viene. Bueno, para volver al tema. empezamos por el punto 1, por ejemplo. Duración prolongada. Justamente, porque hay una contradicción
por lo menos yo veo una contradicción entre lo que dice Sensei en ese párrafo, refiriéndose a la necesidad de entrenar el kumite como el kata, desde el punto de vista del tachikata, a la definición que él usa de los dachis después. Entonces él empieza por, bueno, en inglés se escribe long endurance, que vendría a ser, ¿cómo lo escriben en el libro en español? Posiciones naturales, ¿no? No, la número 1. La número 1, sí, duración prolongada. Duración prolongada. En inglés la connotación es la de aguantar o sea, aguantar una posición durante un tiempo prolongado, ¿no? O sea, se refiere a un apremio físico del estar en una posición durante mucho tiempo, ¿no? Es que no sé si se refiere a eso concretamente, porque en la táctica lo que te dice es todo lo contrario. En cuanto al combate, tú tienes que tener piernas, lo que se llama tener piernas, ¿no? Porque es al fin y al cabo lo que te va a permitir, bueno, tener ventajas sobre el otro. Eso lo vemos los boxeadores, ¿no? El que tiene mayor baile de piernas y mayor movilidad tiene mucha más ventaja a medida que el combate va alargándose, ¿no? Entonces, si se refiere a eso, puedo estar de acuerdo. Si se refiere a poner una estructura tal que yo sea capaz de aguantar una posición durante mucho tiempo, desde el punto de vista físico, pues bueno, como que no. Es que no sabemos cuál es la traducción que está más cercana, ¿no? Más cercana, claro. Porque en inglés acabo de traducir el traductor de Google, la palabra endurance se la traduce como aguante. Aguante. Lo cual me genera dudas, porque me trae a memorias los entrenamientos de eso de estar en una posición durante horas. Esas prácticas tan alegres, ¿no? Que te de Claro, Shikodashi, Kibadashi, venga sí, Suki, venga Suki. exactamente, donde se disfruta del deleite del ácido lácteo en las piernas. Eh, y bueno, ese tipo de entrenamiento, ese tipo de visión de la Tachi, como que no, no va en soporte de un trabajo de kumite. Sí, quizás esté más cercano a lo que tú interpretas, porque después cuando en las páginas siguientes hace una descripción exacta de cada posición. Exactamente, a eso me refería. Tantos milímetros de una parte a otra, la rodilla en tanto ángulo, etcétera, etcétera. Entonces es posible que Sí. sí, que esté más en esa dirección. Y bueno, y justamente, digo, eso iría en contra De lo que yo hablo, ¿no? exactamente, iría en contra de la visión de utilizar las posiciones del karate, las tachikata, en el contexto del kumite. Claro. Incluso tanto en la traducción al inglés como la traducción al castellano, hablan de posiciones. En inglés habla de stances, que viene de stand, de estar parado. O sea, la connotación no es movimiento, la connotación es falta de movimiento, estar en una posición fijo. No Sí, sé si en japonés es lo mismo, la misma connotación. te refieres al dashi, ¿no? Supongo Seguro, que a la palabra tachi, ¿no? siempre se ha traducido como postura, ¿no? También, ¿no? A no ser Claro. que nos perdamos algo que no se nos ha dicho, pero creo que sí, que es igual. Entonces, digo, yo soy partidario de la filosofía en el que comprendemos con nuestros conceptos y los conceptos que tenemos condicionan cómo entendemos la realidad. Y Sí, si, porque cuando a alguien le dices, a un karateka le dices, vamos a hacer posturas de karate, piensas en posturas. exactamente, no piensas en el movimiento entre las posturas, No, piensas en entrar en la posición, ¿no? Y entonces eso nos puede condicionar el pensamiento, nos puede condicionar la táctica, la técnica, y lo hace, lo hace. Y vemos que el karate sufre de este staccato
¿no? En movimiento de un inicio rápido y término de movimiento rápido, o sea, cuando la funcionalidad está entre medio, ¿no? El golpe se transmite antes de llegar al final del golpe, ¿no? Eh, eh, Claro, sí, además tenemos un problema de que hemos aceptado esa metodología como si fuera necesaria dentro del karate. En algunos comentarios lo observo, ¿no? Es que yo hago primero esto para luego hacer lo otro, ¿no? Todo lo hacemos, ¿eh? Todo lo hemos hecho. Con lo cual, hay ya un componente que está viciado, digamos, ¿no? Porque si yo quiero, a veces ponemos ejemplos que son tan tontos que da un poco vergüenza, ¿no? Pero si yo quiero una patata, tengo que sembrar patata, no puedo sembrar una semilla de patata, no puedo poner una semilla de coliflores, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, si yo busco la funcionalidad dentro de la posición, o de lo que implica posicionarse para trabajar correctamente el karate, tengo que trabajar con elementos que me lleven a eso y no perder demasiado tiempo en otros elementos que te condicionan al final en una dirección contraria, ¿no? Porque después tanto condiciona que se piden exámenes, se pide en las competiciones, en las exhibiciones, absolutamente en todo. O sea, está mucho más condicionado ese aspecto de la postura, o sea, el katachi, que realmente el desplazamiento, ¿no? O lo que Mira, implica tener una estructura correcta entre inferior. una de las cuestiones que a nivel profesional tengo que estudiar, porque doy clases sobre ellos, es sobre el estudio de la cultura. Y hay un concepto que se llama, en español vendría a ser las suposiciones conjuntas, vendría a ser. O sea, a- hay, hay cuestiones, hay valores que las damos tanto por sentado que suponemos que todo el mundo las comparte y jamás las ponemos en duda. Que forma parte del entorno cultural. Exactamente, forma parte de la textura cultural a la que uno Nadie, pertenece. nadie cuestiona las tradiciones, las obedece y punto. Exactamente. Y para poner un ejemplo tonto, por ejemplo, ¿no? En la mayoría de los países desarrollados, nadie discute si es bueno o malo pegarle a los niños. Estamos de común acuerdo en nuestra cultura de que es malo pegarle a los niños. Eh, y a veces siento como que, por ejemplo, el tema que estamos tratando cae dentro de la misma categoría. Ujú. Hay elementos del Tachikata que jamás discutimos porque damos por sentado que esa es la verdad y no cuestionamos esa verdad bajo ningún punto de vista. Cuestionamos otras cosas, que es la fealdad de la posición, por ejemplo, que va en contra de ese entorno cultural, ¿no? De que hablamos. Entonces, es como, son posturas inamovibles, ¿no? Por llevar, por sacarlo al Claro, caso, son posturas, y entonces, claro, postura. lo aceptamos todo, y cuando lo cuestionamos, Mm, a veces faltan herramientas para trabajar mm. ese aspecto porque nadie lo ha hecho, bueno, no digamos nadie, me refiero que mucha gente, la mayoría no lo hace, sino que lo acepta, ¿no? Y entonces, claro, ante esa falta de estudio, pues hay un problema, ¿no? El karate la posición se ha quedado como allí desde un punto de vista eh, inamovible, ¿no? Es una Claro, posición inamovible. está Y no como es escrito en verdad, mármol, ¿no? exactamente, sí. Y está todo tan condicionado que hacer muchas veces karate sin posiciones, la gente es como si no hiciera karate. O sea, hasta ese nivel de profundidad se llega de no reflexión, ¿no? O sea, si yo le digo a alguien, hazme un Izuki de pie, un Gedan Barre de pie, cualquier técnica de pie, sin flexionar, sin postura ni nada, realmente le cuesta trabajo. Incluso a mí me ha pasado, porque yo también estoy condicionado por mi pasado. Claro. La primera vez que uno ve a gente del Shorin Ryu hacer
hacer Oizuki en Shisentai, uno dice, pero eso no es Suki. Ahí no hay fuerza, ¿no? Claro, uno piensa, hey, pero está parado nomás el hombre. Digo, porque rompe con el paradigma del cual venimos formados, los que venimos del karate japonés, que siempre estamos en una dachi muy bien definida. Y para darte un ejemplo, nos escribe Sebastián Di Renzo, nos escribe, hola, buenas noches. Hace años practiqué el estilo Shitoryu. Después de 20 años retomé la práctica en el estilo Shotokan. La posición que me sale naturalmente haciendo el Shuto es Neko Ashi Dachi cuando quiero hacer Kokutsu Dachi. Bueno, el Shito le entró en la médula a Sensei, parece, porque si bien no soy ni de Shotokan ni de Shito, pero me parece que en Shito lo hacen en Neko y en Shotokan lo hacen en Kokutsu, ¿no? Sí, Normalmente. en Kokutsu Dachi, en Shotokan se hace en Kokutsu Dachi. Es más fácil pasar de Shotokan a Shitoryu que al revés, adaptar la postura. Mm. Es más fácil porque si practicas bien tiendes a naturalizar. Y cuando naturaliza, de lo que ocurre una de las cosas que ocurre en el cuerpo es que se pone más La pequeñito, chica, sí. se achica. Incluso yo me acuerdo cuando entrenaba Tai Chi, que entrenábamos Tai Chi Yang, Ujú. pero entrenábamos basados, guiados. Mi sensei era guiado por la nieta de Yan Chen-Fu, y Sí, la que creadora del estilo el creador, seguro, el creador. Yan Chen-Fu fue como el Funakoshi del estilo Yang, ¿no? El que lo popularizó, y esta es la nieta. Y que no se parecía nada al estilo que hacía Yan Chen-Fu, que era un estilo, vendría a ser como el Shotokan, ¿no? Largo, con Mm. posiciones largas y técnicas largas. Y ellos, bueno, yo lo entrenaba en Inglaterra, definían su Tai Chi como de short frame, o sea, de encuadre corto. Y todo era a corta distancia, todo era cerquita, las posiciones eran, en primer lugar, que eran cortas, pero siempre eran transitorias. Mm. O sea, nunca quedás en una posición, sino que entrabas y salías para entrar en otra, y siempre manteniendo la misma relación del hara con el piso. Eh, Me acuerdo, por ejemplo, mi sensei siempre estaba atrás nuestro porque decía, el hara se tiene que mover como una víbora, y así, ¿no? No se tiene que mover como una lombriz, ¿no? O sea que la relación del jara siempre tiene que ser la misma con el suelo. Ese tipo de elementos que creo que son comunes a un karate bien entendido también, Mm. porque están relacionadas con la naturaleza de la realidad. O sea, estamos en el planeta Tierra con una fuerza de gravedad constante, y por lo tanto las relaciones óptimas tienen que ser constantes. Nos Sí, pero escribe, ¿sí? mucha gente no siente sus caderas, siente sus piernas. Exactamente. Y Siente yo por su. eso, No yo tiene por la eso pienso sensación que, esa de conexión de caderas, ¿no? claro, pero yo pienso que por eso es tan importante la definición que nos traen todas las artes marciales antiguas. Ujú. Los chinos nos hablan de Dantien, los japoneses nos hablan de Hara, porque no es de cadera la cosa es de Hara, ¿no? La relación de Hara con el planeta Tierra. El centro Ahora, vital, ¿no? exactamente, ¿qué usamos? ¿Qué parte de nuestro cuerpo? ¿Cómo nos relacionamos con ella? Ahí está el kit de la cuestión. Por eso a mí me duele un poco que me digan, esta dachi tiene que estar de esta forma, Claro. la rodilla tiene que estar. Si me permite un inciso, Sí, claro. como estamos con el libro de Nagamine, pero te lo puedes encontrar en cualquier libro, él te habla del Shisentai, de posición natural. Por un Mm, lado te habla posiciones naturales, pero cuando te vas a la página siguiente y mm, dice Soto Hachihidachi, la que todos conocemos como Hachihidachi, mm. posición natural con piernas separadas. Y entonces te pone aquí unos grafiquitos de cuánto tiene que estar separado, ¿Cuántos, eh, cuántos grados? hacia dónde están los pies,
etcétera, etcétera. Con lo cual, se aleja un Desaparece poco la de... naturalidad. Exactamente, está condicionada. Y así en todas las posturas, ¿no? Entonces, aquí hay una interpretación de concepto, ¿qué es natural? Exactamente, qué bien Porque, pegada esa. porque, ¿Qué es porque natural? esto que hace él es igual en todos los estilos. Mm, Yo lo he visto. Esta es sí, mi sí. posición. Son universales en todos los estilos. Entonces, claro, habría que redefinir qué es la naturalidad. Y es aquello que tú sientes natural, no la exposición de una postura. Porque estoy de pie es natural y si estoy flexionado ya no lo es, ¿no? Porque en realidad todas las posiciones deberían ser naturales si cumplen los principios que deben de cumplir. Claro, aparte digo, si se pueden hacer, si el cuerpo humano está diseñado para hacerlas, entonces tienen que ser naturales, ¿no? Claro. Eh, eh, nos vuelven a escribir desde Sí. Argentina esta vez. Marcelo Salazar Sensei nos escribe: yo empecé hace unos años a trabajar más en Shisentai para el inicio del comité y los que vienen de Shotokan JKA no lo entienden. Bueno, pienso que es justamente por el condicionamiento que ellos tienen en ese sentido, ¿no? Excelente metáfora de cómo se tiene que mover el hara. Bueno, yo pienso que el Shotokan está pasando, ya hace unas décadas que viene pasando, ya es difícil hablar de Shotokan como una sola corriente de pensamiento, y lo digo desde afuera, con todo respeto, digo, no estoy adentro del Shotokan, pero desde afuera veo distintas corrientes que apuntan a distintas cosas. Digo, por ejemplo, para mí uno de los más grandes exponentes del karate funcional aplicado es un karateka de la tradición de Shotokan, que se llama Vince Moore, que para mí es un monstruo de lo que es el karate aplicado, el movimiento aplicado del karate, la concepción de lo que es el karate como sistema de defensa personal. Y viene de Shotokan. Eh, pero también tienen otras vertientes, como lo que le dicen el karate tradicional, la gente de Nishiyama Sensei, la JKA, la JKS, cada una tiene una visión un poquito diferente de a donde quieren llegar. Y pienso que, bueno, algunos profundizan en distintas orientaciones. Eh, y pienso que están un poquito atrincherados, quizás cada uno en su área, en su enfoque, ¿no? Y bueno, yo sé que Marcelo Salazar Sensei es de Shotokan, proviene de la tradición de Nishiyama Sensei, pero sé que está buscando un enfoque funcional. Y bueno, si no se está buscando eso, si se cree que el enfoque funcional es lo que se propone la JKA, entonces es difícil hablar. Eh, Sin desmerecer a ninguno de los dos, me parece que lo que hace la JKA es loable para lo que ellos buscan, eh, simplemente que es otra cosa, ¿no? Sí, pero Eh, pasa en todos los estilos, ¿verdad? mm, Porque tanto es así que en muchos estilos casi se define por el tipo de posiciones que hay. Yo lo sé por experiencia. mm, Por ejemplo, Shimabukuro, Hanshi Shimabukuro, con el que yo practiqué, eh, en la kata Enpi, la que se llamaría Enpi o Tomari Wanshu, ujú, en el salto que hay para atrás, cuando después de hacer este movimiento que gira, sí, salta, cae en Kokutsudachi, no en Nekoshidashi, que es característico de que no existe ese Kokutsu en Shitoryu. Y una de las razones es una razón funcional, porque, porque tú tienes que caer estable y en Nekoshidashi no caes estable. Y yo- cuando, y cuando giramos y vamos a Neko Ashidashi, entonces no se salta, solamente se hace el movimiento de giro como de escape. ujú. Quiero decir que Es extraño cómo las variaciones que encuentran, porque por ejemplo en el Wado Ryu, donde yo provengo, tenemos Kokutsudachi, la usamos muy poco, pero por ejemplo en ese tipo de técnicas, por ejemplo en Wanshu, como lo decimos nosotros, eh,
caemos en lo que nosotros le llamamos Mahamni no Nekoashi, donde es un neko, lateral, ¿no? exactamente, donde abrimos. La única diferencia con un Kokutsudachi es que no tenemos la pierna que va suelta, la que no va arraigada, no la tenemos estirada, sino que la tenemos doblada y tenemos levantado del talón. Claro, porque lo que busca es después del salto caer estable. Mm, Y entonces, claro. pero cuando tú dices, es que ese kokusu no existe en Shitoryu, porque nosotros hacemos Nekoshidachi, Ajá. pues a eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, que se identifica que la posición tan lineal ha llegado incluso a ser identificativa del estilo que hace, ¿no? Claro, si no es eso, no es Shito. Si no es eso, no es Chito. A Entonces, nosotros nos pasa en Wado lo mismo. claro, cuando a mí me vieron caer una vez, me vieron caer en Kokutsu, pues, pero esto no es Shitoryu, ¿no? Este no es el kata de Shitoryu, ¿no? Te dicen, eso es una influencia de Shotokan, porque acá describe Marcelo Salazar Centeno, Sí, escribe en seguramente. Shotokan, en Empi, después del salto se cae en Kokutsudachi. Se dice, eso es un Shito Ryu contaminado por Sí, Shotokan. he de decir que cuando hablo de Kokutsu hablo de que el peso está atrasado, no hablo de la forma exacta de Kokutsu, ¿no? Es una postura cómoda, digamos, ¿no? No estoy atrás del todo, sino que es como una sensación de absorber la caída, ¿no? O de amortiguar la caída. Bueno, Porque para además volver, después no nos quedamos ahí, sino que de ese vamos para atrás rápidamente al siguiente. Dime. claro, nosotros hacemos exactamente lo mismo, No es hacemos ¡plá! aterrizar y seguir. Eso es, pam, Exactamente, pam, esa idea exactamente. elástica. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a mi dojo, no me refiero Atenshiji. sí, no me refiero a la masa de Wado Ryu, algunos sí, otros no. Eh, pero que quisiera volver a profundizar en los tres puntos que nos define Nagamine Sensei, que dice, bueno, empezamos con el aguante o la La resistencia, duración prolongada, ¿no? sí, la duración prolongada. Em, bueno, que quedamos en que no es difícil em, ver a qué se refiere, si se refiere a la capacidad de mantener esa posición durante largo tiempo o se refiere a la capacidad de moverse durante largo tiempo. No tener piernas, ¿no? Pero Como se dice en boxeo. seguro, de la forma que él pasa a definir después cada posición, parece que se refiere, que intenta definir una versión estática de los tachi, ¿no? Uh-huh, Después el número 2 dice estabilidad y balance. uh-huh. Y a mí me rechina, y esto me rechina y sé que va en contra de toda la cultura del karate, que siempre se busca, siempre se dice, no, el dachi le falta estabilidad, le falta balance. Y para mí la estabilidad eh, y el balance mal entendido es una antítesis del movimiento. Y Sí, para mí, porque para caminar tienes que desequilibrar. exactamente. No, Entonces, si yo, no va recto como los robots. exactamente, sí, incluso cuando uno ve las dachi que se proponen como, por ejemplo, las dachi que se proponen como perfectas, que son las que ganan las medallas de oro en los mundiales y en la hora en las Olimpiadas. Si uno ve el Shikodachi o el Senkutsudachi de uno de estos maestros que salen campeones mundiales o van a las medallas de oro, son completamente geométricas y son la antítesis del movimiento, porque justamente lo que hacen es llegar ahí rápidamente y bloquear el movimiento, ¿no? Terminarlo. Y ¡Ram! cuando se quieren mover de un movimiento a otro, tiran del tren superior. Hacen ese Exacto. movimiento. No tiran de ese movimiento de desequilibrio de la cadera y de las Claro. piernas. Entonces, para mí, la estabilidad y el balance, y digo siempre el balance mal entendido, porque para mí el balance bien entendido es el estar en conexión interna con el planeta Tierra. A través de una pierna o de dos, no importa. Eso es lo que exige la situación Hay táctica, ¿no? diferentes movimientos de energía, es hacia adelante, hacia atrás y su opuesto, hacia abajo, hacia arriba, Claro, laterales, es decir, hay diferentes, yo me puedo mover en diferentes direcciones, pero las direcciones es irrelevante, es una cuestión táctica, pero la exactamente. conexión es la misma.
Exactamente. En mi dojo tenemos un pequeño koan, como un koan de Zen, ¿no? Esas adivinanzas filosóficas que hay que entender, que hay que quebrar, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, no, no avances para pegar, tenés que avanzar para pegar. Y me miran como que estoy loco. Y le digo, sí, ya sé, suena loco, pero digo, no te transportes para llegar a un lugar y después dar un golpe con el brazo, sino que usa la energía de ese transporte para dar el golpe. Por eso, no avances para pegar, avanza para pegar. Eh, eh, que suena igual, pero son cosas totalmente diferentes. Y entonces el movimiento de las dachis están en directa conexión energética a la técnica que se hace, no a la decisión de la técnica que se hace, que el tipo de técnica que se hace, pero están en directa conexión energética. La energía que gano de transportarme o que genero al transportarme, la puedo usar en mi técnica. La debo usar en mi técnica. No usarla es una técnica inferior. Entonces, pero eso va en contradicción directa con la estabilidad y el balance. Sí, sí, Y, totalmente. y va en contradicción directa con la, la tradición y el culto al héroe que hablábamos en el episodio pasado del karate, porque cuando eh, leemos la mitología de karate, sabemos que Funakoshi Sensei esperaba que vinieran los tifones para subirse al En techo de su Kibadashi, sí. casa en Kibadashi para probar la estabilidad de su posición, de su tachi. Lo que sí, si uno, desde mi posición, que no tengo patente sobre nada, pero desde mi posición tiene sentido porque él lo que está viendo es cómo aplicar su enraizamiento sobre una fuerza contraria cambiante, que es el viento. No lo está haciendo de forma estática, aguantando su peso. Es que a Pero veces se entiende de esa forma. aquí puede haber un matiz a la hora de golpear. Mm, Si yo golpeo moviéndome, voy a ser menos potente que si hay un movimiento donde me paro y golpeo. mm, Pero ahí el matiz está en que no, no estoy parado. mm. O sea, no estoy parado, no estoy quieto, sino que estoy siempre en movimiento energético. O sea, yo no me paro y Claro. hago ¡bla! Sino que ¡pam! Estoy estable Exactamente. y pegando, pero ahí el cuerpo está flexible, está enraizado, Cuando- no está en equilibrio, ¿no? Como, porque el equilibrio significa inmovilidad a veces también, ¿no? Entonces, claro, visualmente una persona puede decir, no, es que está pegando quieto. No, no está pegando quieto, hay movimiento. claro, el movimiento puede ser muy pequeño, puede ser de milímetros, pero si tú tienes la capacidad de transportar tu peso milímetros y ponerlo en el punto de impacto, pero no necesitas más. Un Eh, ejemplo es el famoso columpio, ¿no? Cuando tú tiras un columpio, hay punto, cuando llega al máximo parece que está parado, pero en realidad sí, hay movimiento que hace que vuelva, ¿no? Porque hay una exactamente. fuerza que lo trae, ¿no? O cuando botas una pelota alto, sube y no se queda parado y luego baja, sino que es como ¡pum! Y Qué luego baja, bien ¿no? que tocaste Pues ese así, tema. así pienso yo que es un poquito eh, eh, que esa parada, ¿no? Que realmente no es una parada física, ¿no? De un corte del flujo de la energía, ¿no? Qué bien que tocaste ese tema, Uh-huh. porque al principio de la charla de hoy, tocaste dos puntos que para mí son muy importantes y que los anoté porque quiero entrar ahí. Y ahora lo que acabas de decir nos permite entrar ahí. Pero antes de entrar ahí quiero hacer un paréntesis porque justamente quiero volver a subrayar que eh, el karate moderno y no tan moderno, pero siempre post Itosu, nos inculca una versión estática, una comprensión estática del Tachikata. Pero hoy al principio, hoy hablando,
muy por arribita, como hablando de algo que es sobreentendido, tú dices, Sensei, dice, no, porque se trata de los tendones y la musculatura. Tendones y articulaciones. Seguro. Entonces y eso yo lo reconozco porque es algo que quizás es más em, perteneciente a los conceptos de lo que se trabaja en las metodologías chinas, y de las cuales se habla un poco y nada en el karate, pero que para mí es buen karate, y por eso también las hablo, ¿no? Claro, a veces se tiene la idea equivocada de que la fuerza la genera el músculo y no la genera no es, porque el músculo además, por eso se cansa mucha gente, porque utiliza el músculo y no utiliza sus articulaciones, su esqueleto, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú Claro. trabajas funcionando, cuando tú trabajas bien las posiciones, eh, el, acabas, el músculo, digamos, que acaba cediendo, se acaba relajando, se relaja, y entonces empiezas a sentir ese movimiento articular, ese movimiento de los tendones, ¿no? De cómo se expande, como si fueran muelles, ¿no? Y el músculo simplemente es un organizador, digamos. Claro, aparte, yo pienso que por eso yo amo el kata, porque el kata eh, nos da, nos da un canvas, nos da un mapa donde descubrir estas cosas, donde explorar este tipo de cosas, ¿no? Porque es verdad, eh, los tachikata y los kata en sí nos permite explorar la versión eh, estructural ósea, cómo trabajan las articulaciones con los tendones y cómo trabajan esos con la musculatura. Entonces se abre un universo multidimensional, porque ahí es donde empezamos a trabajar en el angulamiento de los huesos, utilizando los tendones y cómo podemos utilizar la musculatura de forma pliométrica, por ejemplo, Sí, es donde abrimos antes un de karate cerrar. en tres dimensiones. Claro, entonces cuando me dicen estabilidad y balance, y me dicen la posición tal, tiene que tener el dedo gordo del pie, tiene que apuntar a 60 grados del otro dedo gordo del pie, yo digo, pero están todos locos la cabeza, porque lo que estamos hablando es de movimiento, y cada uno, para mí un pie va a ser 60 grados y el otro va a ser 62, y para vos uno va a ser 63 y el otro va a ser 48, yo qué sé. Lo que importa es la conexión y cómo te permite moverte. Y cuando quieres activar, cuando quieres activar de forma premeditada y consciente tus músculos y tus tendones, y ponerlos en el orden, activarlos en el orden en los que los quieres activar, en una secuencia determinada, eso se hace simplemente en el kata, en el tachi kata, se hace de forma funcional, o si no, no sirve para nada, si no es un baile nada más. Hay un kata que se llama Masumura no Rohai, donde hay una especie de barrido, Mm. pones la mano y golpeas hacia abajo. Casi todas las versiones que yo he visto es, me pongo la posición Shikodashi perfecta y hago pum. Y nosotros la trabajamos bajando, como Exactamente, si fuera una sentadilla. Y al subir rebotamos. claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos sentadilla, los que se cansan más son los que trabajan sentadilla con el músculo. Los que han Claro. aprendido a trabajar con las articulaciones tendones pueden hacer cientos. Claro, es lo que me pasa a mí, ¿no? Hay un menos desgaste. Eso, claro, lo que me pasa a mí, que me pongo a hacer sentadilla y la gente no te cansa. Claro, los alumnos te dicen, Menos que tú. no, pero aparte me dicen, los alumnos te dicen, pero ¿qué condición física que tienes, Sensei? No, 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 tú tienes mejor condición física que yo, lo que pasa es que yo gasto menos, no, así de Claro, fácil. uno aprende a usarse, ¿no? Es como que te digo, ¿qué cantidad de dinero tienes? No, 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 a mí me dura más porque gasto menos, tú tienes más pero gastas más. Claro, por eso es tan importante, ¿no? Aparte que genera mucho más energía. No solo es que economice esfuerzo, es que a la hora de transmisión de energía o de la absorción, de tirar, de empujar, de usar la energía, ¿no? En sus diferentes variantes, es mucho más eficaz.
porque está Claro, usando mucha más parte del cuerpo que no influyen directamente en la musculatura, porque entonces tendríamos que ser casi culturistas, ¿no? Por eso claro. cuando hay maestros que te empujan así, tú pequeñito, o te tiran y parece que te ha tirado alguien que pesa 120 kilos, evidentemente no es por su musculatura. Mira, mi sensei de Tai Chi él contaba siempre que ir a Hong Kong y que había un viejito ahí que entrenaba, que era uno de de los Sifu, uno de los sensei que daba clases y él iba a entrenar con él, que le pegaba como la patada a un caballo, pero se quejaba de que había tenido que dejar su pasión era el bowling, Mm. y se quejaba de que había tenido que dejar de hacer bowling porque no podía levantar la pelota, ¿no? No podía levantar. Pesaba mucho. Exactamente, o sea, el hombre no tenía fuerza muscular para levantar la pelota de la bola de bowling, pero pegaba como un caballo. O sea, porque utilizaba, exactamente, utilizaba su masa corporal, sus articulaciones, sus tendones, ¿no? Eh, y Y eso ocurre, ¿por qué no ocurre en karate? Por eso, ¿no? Que hemos leído, quizás, por este tipo de información que nos dan los maestros. exactamente. Y ya sé que suena como que acabamos de sacrificar una vaca sagrada y que vamos en contra de los maestros antiguos, etcétera, etcétera. Y no es la intención. Pero, bueno, hay una fábula, la de no sé cómo, en español no sé cómo se dice, porque la escuché en danés, la fábula de la ropa del rey, Sí, la de que el sí, rey, creo que la conozco, sí. la que el rey va por la calle, va desnudo, pero según él va con una ropa fantástica, entonces todo el mundo dice, aplaude la nueva ropa del rey, y hay una niña que dice, pero está Mm. desnudo. Eh, y bueno, a veces siento que en en la Gendai, en la Koukan Gendai Budo, y en Tenchi y en Koukan Sevilla, y en Sekishin Karate Jutsu, que son los ámbitos en los que tú y yo nos movemos, Sensei, como que somos esa niña, ¿no? Que ve al rey desnudo. Sí, son No, ámbitos de estudio muy particulares donde estamos constantemente comprobando lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? y no Entonces, salimos por gusto a no, no. desnudar a nadie. A mí me encantaría estar completamente de acuerdo con un histórico, pero no lo puedo estar, porque para mí la parte, esta explicación técnica, que no es única en absoluto, está en muchos libros de karate, eh, condiciona la concepción del tachikata de una forma estática, de una forma externa. Se definen los tachis de la posición externa y no de las correcciones internas. Aparte, digo, si uno ve las fotos de Chokri Motobu, de Hanashiro Chomo, eh, Yabu Kentsu, toda esta gente, y si llega a poder ver hay algún video por ahí de alguno de la generación siguiente, son horribles de ver, horribles desde el punto de vista estético, porque no hay geometría, hay solo conexión. Pero como tenemos el ojo tan acostumbrado a la geometría, a la regularidad, al estándar, tenemos el ojo educado a eso, y cuando vemos a estos maestros viejos, decimos, ah, no, es porque es viejo. No, no es porque es viejo, es porque es un crack, porque sabe lo que hace. Los que somos, lo- lo- los, los que nos falta educación es a nosotros, porque el movimiento natural es el que está mostrando el maestro en esa foto, no es la metodología que hemos heredado post y Toyo, que No, nos ha está claro. condicionado la mente. Bueno, nos falta el tercer punto con el cual estoy 100% de acuerdo. Flexibilidad y movilidad. Exactamente. La movilidad necesita flexibilidad inevitablemente. No me puedo Claro, mover rígido. Tengo que estar claro. flexible, es lo que estamos hablando, ¿no? Y Pero para estar flexible, tengo que estar, mis músculos tienen que estar relajados y eso me permite moverme, ¿no? lo que no entiendo es cómo se compagina
eh, una concepción donde se define una posición de pies con grados, grado geométrico, 45 grados de ángulo, y después se dice flexibilidad y movilidad. Porque estoy completamente de acuerdo. La flexibilidad y la movilidad son esenciales. No puede haber la una sin la otra, ¿no? La movilidad depende de la flexibilidad. Pero no la flexibilidad de patear Yodan. Eso, Bueno, eso es foráneo al karate. la No tenemos flexibilidad, kata. la flexibilidad como concepto de que mi cuerpo se adapte a las diferentes demandas que le van surgiendo. Yo voy caminando, lo que decíamos antes de caminar, un terreno, mis articulaciones se adaptan, pero si hay piedras y demás, pues mi cuerpo, mis articulaciones se balancean. Si no, es decir, es una adaptación constante al medio, ¿no? Claro, y aparte de ese tipo, si uno piensa de esa forma, se abren posibilidades tácticas, ¿no? Porque si alguien me empuja, yo ya no tengo que absorber eso con todo el cuerpo. Puedo adaptarme a lo que me estén dando, adaptando esa parte del cuerpo, ¿no? Y utilizando esa parte del cuerpo donde absorbo la energía para acelerar la otra técnica. O sea, la concepción flexible del cuerpo, no solamente de Tachi, pero la concepción flexible del cuerpo, donde podemos adaptar a la energía que recibimos, podemos llenar los vacíos que percibimos y crear los vacíos necesarios a donde queremos que vaya el oponente. Ese tipo de cosas se pueden dar solamente desde la flexibilidad y el movimiento. Ahora, bueno, estoy seguro. Hay un ejercicio yo lo he practicado en danza. No sé si hablamos alguna vez en danza consciente de Rudolf Laban, donde di algunos talleres que trabaja la danza desde el punto de vista consciente, un poquito como el tai chi, ¿no? O sea, cada movimiento tengo que estar consciente de lo que hago, me dejo llevar por la música, me muevo. Pero también en tai chi también se ha trabajado. Hacía nuestro maestro que decía, primero al principio, la persona principiante, su cuerpo lo tiene partido en dos, ¿no? Si empuja aquí, hace. Si te empuja abajo, hace. Exactamente. Después intenta partirlo en cuatro partes. Si te empuja aquí, solo que se da esta parte. Si te empuja aquí, solo que se da esta parte. Después en 24, después en 36. De forma que te toque en un sitio no afecte al otro, ¿no? Entonces, claro, Claro. trabajamos mucho ese movimiento. Te tocaba la pierna y absorbías con la pierna. Y la verdad es que acabas teniendo una sensación de eso, ¿no? Como que era difícil empujarte, ¿no? Es que hay, En tu show se utiliza, ¿no? claro, exactamente. Hoy día con el Twitch show deportivo, Ah. yo estoy viendo elementos de fuerza, El pero, tuyo deportivo no es tuyo. pero este hombre ruso que yo te comenté, Ujú. con el que yo trabajé, es que era imposible. Es que le empujaba el pecho y el pecho desaparecía así, ¿no? Le empujaba la barriga y así, era todo flexibilidad y movilidad, ¿no? Pues tú imagínate esa persona moviéndose a velocidad. Mirá, qué bien Es, que estás diciendo. Hay sí, varios elementos hay varios sistemas que trabajan con eso. Los sistemas chinos trabajan mucho con eso. Hay un sistema ruso que se llama Sistema, sí, sí. que trabaja mucho con esto también, ¿no? Que ya los exponentes que salen por lo menos en los medios sociales ya se han pasado de rosca, pero Marcelo Salazar Senciar nos dice justamente, para relajar a mis alumnos siempre hablo de bailar. Y Luis Costa, sensei de Uruguay, eh, de Montevideo, coterráneo mío, nos escribe, nos dice, buenas tardes, sucede que en años de buscar la forma y no el cómo, se han quedado con la postura y no con la lógica práctica y la variedad de aplicaciones. Al quedar rígidos, valorando más la posición que el porqué, el kata pierde y ha perdido sobre todo por la deportivización mucho de su naturalidad, realismo y lógica de movimiento. Estoy Pero absolutamente de acuerdo. un matiz, no solo da protevesación, esto yo lo he visto hacer en escuelas tradicionales. Claro, es que lo que pasa es que, bueno, vamos a caer de vuelta en donde siempre caemos, pero el tema es que no hay escuela.
vamos a decirlo de esta forma, la deportivización es, La un, consecuencia. es la consecuencia lógica de lo que hace el llamado karate tradicional. No hay diferencia. Yo no veo ninguna diferencia y sé que puedo irritar a compañeros a los cuales respeto mucho. Pero yo, estimados senseis, no veo diferencia. No la veo en la metodología, no la veo en la práctica y no la veo en la técnica. Y no es mi intención herir a nadie, pero no lo veo. En cambio, sé de dónde proviene Luis Costa Sensei, que proviene del Kyudokan, Shorin Ryu Kyudokan, Mm. que tienen otra concepción. Si bien tampoco concuerdo 100% con lo que hacen ellos, eh, tienen una concepción mucho que va en contradicción con mucho de lo que dice Nagamine Sensei en Mm. las definiciones que él tiene, y tiene una concepción mucho más natural de lo que es el Dachi y lo que es su aplicación, ¿no? Eh, Tiene una relación mucho menos rígida con el Tachikata. Eh, y, pero él, como él muy bien dice, él muy bien escribe, hablamos de posturas y hablamos Mm. de... Entonces, la deportivización, Lo bueno, ha empeorado todavía más, quizás, ¿no? claro, pero no necesitamos ir más. Si vamos a la competencia de kata, es en realidad una competencia entre quien adopta cada postura de la forma más vistosa o de forma más angular o geométrica y con y de forma más rápida y exacta, ¿no? Quien hace las transiciones entre postura y postura de forma más rápida y explosiva. Y es Ahí hay fantástico de ver. un problema del ojo que mira, ¿no? De lo que ve el ojo, ¿no? O que ve la mente. Yo escribí algo el otro día, creo. Y entonces el concepto deportivo se ha simplificado tanto a eso, a convertir a personas en karateka geométrico. Mm. Pero eh, lo que hagan los demás, ellos tendrán que acarrear con sus consecuencias, ¿no? Pero lo hago yo en mi dojo, hago eso, miro la geometría o miro qué está expresando cada practicante cuando Claro, me está mostrando un kata o está practicando en clase, ¿no? Estoy contaminado, me he contaminado, me estoy dando cuenta de que me he contaminado, porque a veces podemos tener ese problema que no nos damos cuenta, ¿no? claro. Y qué soluciones pongo? ¿Qué tipo de alumnos quiero? ¿Qué tipo de dojo quiero? ¿Qué tipo de karate quiero transmitir, ¿no? Pues todo eso no deja de ser una cuestión personal que uno tiene que plantearse y como si todo el mundo hace eso. Imagínate que hay 10.000 dojos en el mundo y, y todos menos uno hacen eso. Pues, Mm. pues, bueno, ¿qué culpa tengo yo que los demás hagan eso, ¿no? Entonces tiene que haber un planteamiento de seguro y de que tú tengas claro de que lo que haces es lo correcto. Y cada uno que haga lo que quiera, que compita, que no compita, que sea geométrico, que no lo sea. Pero mi deber es enseñar lo que yo estoy contrastando que es mejor. Y entonces Ah, yo tengo que crear toda una metodología de trabajo para precisamente no caer en esos hábitos, ¿no? O como queramos llamarlo. claro, yo pienso que lo describiste muy bien, Sensei. Es un trabajo propio y es un viaje, porque todos nacimos de la misma cuna, de la misma madre, venimos de ahí. Lo que pasa es que en tu caso, en mi caso, venimos usando una vida en poner en tela de juicio todo lo que recibimos, la metodología, etcétera, etcétera, y bueno, intentamos llegar a otra cosa, pero es verdad, esta visión se ha transformado en la norma, y por eso es tan difícil criticarla o hablar de ella, porque es la norma, y como tal no se pone en tela de juicio. Eh, eh, es como, yo qué sé, a mí la gente en mi trabajo aquí en Dinamarca, cuando mis compañeros de trabajo se enteran que yo no desayuno,
Siempre estás loco. ¿Cómo aguantas todo el día? Digo, yo no desayuno, no necesito desayunar, no desayuno nunca. Es, pero para ellos no entra en la cabeza porque es la norma desayunar, ¿no? Para que nos escribe Gastón Sánchez, no sé de dónde nos escribe, pero nos escribe, cuando analizamos karate, ¿entra el karate deportivo en el análisis? Porque si bien son nombres homónimos, también son disciplinas diferentes con búsquedas diferentes. Qué buena intervención. Y es el kit de la cuestión, porque sí, el problema es que cuando hablamos karate, cuando decimos karate, metemos todo en la misma bolsa. Y en realidad no son disciplinas completamente diferentes, buscan objetivos diferentes, tienen metodologías diferentes y tienen un repertorio técnico diferente. Tendría que tener diferentes nombres. Es como ponerle al chocolate, al dulce de leche y a la mandarina el mismo nombre. No tiene, no sabe de qué estás hablando. Dice, no me pasas el chocolate y te va a dar una mandarina, pero se llama chocolate. Sí, pero nosotros somos conscientes que no, para mucha gente es lo mismo. Claro, cuando hablamos de karate, Cuando hablé de eh, karate es lo mismo. el problema es ese, que creo, ya por la forma de decirlo de Gastón Sánchez Sensei, estoy absolutamente convencido que para él no es lo mismo. No es lo mismo. Pero para la masa de karatecas del planeta Tierra, y lo sé porque yo fui parte de eso, la competición es una prolongación natural de lo que se hace en el dojo. Es que hablamos desde antes, es la cultura que tenemos que desde pequeño de geometría, es pura educación, ¿no? Hay un, voy a decir un poquito algo banal, como una adivinanza, ¿no? Que hay que se dice, si, si, si huele como el plátano, sabe como el plátano es un plátano, ¿no? Es una deducción simple, ¿no? ¿Qué es? Y Mm, todo el mundo te pregunta qué es, pues un plátano. Entonces, si va vestido de blanco, lleva cinturones y hace karate, no, no exactamente. es tan simple. Hay algo, entonces, claro, lo de siempre, ¿no? Hay una simplificación de lo que vemos Ujú. y una falta de análisis profundo sobre lo que estamos viendo. Claro, pero tenemos que, digo, no todos necesitan ser maestros de karate, no todos necesitan ser grandes filósofos del karate, pero lo que sí son, los líderes tienen que pensar. Lo que pasa es que el karate de hoy responde a un sinfín de intereses y todos eh, son válidos en sí mismos, ¿no? Digo, si, si hablamos con Walter Reten, sensei al cual admiro, digo, el karate es una forma una forma de desarrollo espiritual. Él lo vive así, con cada fibra de su ser y es absolutamente sincero en lo que hace. Casi que no conozco a nadie más sincero que Walter Reten Sensei de Buenos Aires, Argentina. Eh, pero no tiene nada que ver con lo que yo vivo del karate o con lo que tú vives del karate. Eh, para mí eso es una parte, pero la parte, lo que pasa en el tatami tiene que tener otro tipo de connotaciones en lo que hacemos desde el punto de vista metodológico, etcétera, etcétera. Pero para la gran mayoría del karateka el karate es Kihon Kata Kumite y el kumite es eh, Ippon Kumite, Sanbon Kumite, Gohon Kumite, Kihon Kumite y después Giyu Kumite. Esa es la transición. Y ese es el mundo del karateka moderno, que poco y nada tiene que ver con el karate que nos habla desde los katas, el karate que nos susurra en el oído cuando estamos haciendo un kata, el karate que debería estar basado en, en, en una metodología que nos ayude a poder aplicar el espectro técnico que nos brinda el kata,
en la gran mayoría de los dojos, y lo digo porque he estado en un montón de dojos y porque yo provengo de uno de esos, esa canción no se escucha. Se entrena a rajatabla, milimétricamente, definido por grados geométricos, pero a la hora de aplicar se tira todo a la basura, todo, y se empieza de nuevo. Se utiliza un sistema paralelo. Y hay gente que son fantásticos en usar ese sistema paralelo. Por ejemplo, hemos tenido aquí en el podcast, hemos tenido a Franco Recurso Sensei, por ejemplo. Un monstruo, un atleta, lo ves mover y decís, pero eso es, eso es dinamita, kriptonita metida dentro de un cuerpo humano. Digo, me encanta ver los videos de él. Pero no reconozco lo que él hace en un kata de karate. Tampoco reconozco lo que hace Sandra Sánchez en un kata de karate. Y me encanta verla, me parece que es otra, es galáctica en lo que hace, pero que no es lo que yo veo como karate. Lo que ella hace me parece, en su contexto, me parece ser una galáctica, ser un monstruo de capacidad, pero que poquito y nada tiene que ver con el mensaje que nos trae el kata. No sé si tú lo ves de esa forma, Sensei. Sí, no, yo igual, exactamente. No tiene nada que ver. El trabajo visual requiere de otro tipo de entrenamiento y de otro tipo de preparación. Y casi siempre, en este caso, en el kata de competición, tiene que anular necesariamente aquello que es funcional, porque lo funcional es muchas veces antiestético, es feo. Sensei, Y una sí, pregunta para ti, directamente para ti. para mí. Sí. Claudio Bunicar nos escribe, dice, Ujú. buenas noches, me gustaría saber qué opina el Sensei Navarro, para que se Navarro. me fue, que creo que practica Aikido también, sobre el uso del desplazamiento en Irimi, ese pequeño desplazamiento que hacemos sin cambiar la posición de las piernas y entrando con un ángulo de entre 15 y 30 grados con respecto a la línea del atacante. Lo que quisiera saber es qué opinas sobre la aplicación de este Irimi a los desplazamientos en los katas de karate. Es un poco difícil de explicar, disculpas. Sí, bueno, en el Kata Sandan, por ejemplo, en el Pina Sandan, en Nukite se puede aplicar como Irimi perfectamente. Un movimiento de entrar. En vez de pinchar con el brazo, con los dedos aquí en zona dura, nosotros lo aplicamos como entramos. Y ese pequeño ángulo que él explica, déjame que lo lea un momentito. Bueno, sí. Bueno, mientras tú lees, yo hablo. Sí, Eh, sí. en el Ah, Wado vale, vale, ya. tenemos un concepto que le llamamos Nagashi, que puede ser utilizado de forma defensiva u ofensiva, en la que entramos en un ángulo. Y entramos, por lo general, entramos sobre el ataque de él, entramos, angulamos y entramos, ¿no? Sí, sí, ese Eso lo pequeño usamos mucho en desplazamiento, kata también. claro, ese pequeño desplazamiento hacia el lado, lo que hace es, primero, esquivar un poquito y segundo, entrar en el punto de desequilibrio del oponente. El cambio de Claro, ángulo no entra directo, si no hay choque, sino que entra en el punto de desequilibrio. Y claro. entonces, correcto, para mí es correcto y aplicable también karate porque puede ser una proyección, un irimi, puede ser un barrido, de alguna manera también te separas, ¿no? Para entrar en ese ángulo, meter la pierna, entrar. Yo, por ejemplo, nosotros en Nukite lo aplicamos como irimi, en forma igual exactamente como se hace en Aikido, me ha parecido. Él viene y yo voy y lo derrumbo. Claro, la suerte que Es tuve yo, aplicable, quiero decir. claro, la suerte que tuve yo es que, por ejemplo, Otsuka Sensei, el creador de Wado Ryu, codificó esto en los katas de Wado Ryu. Entonces, nosotros tenemos este tipo de movimientos en los katas. No tenemos que, y a lo que me refiero es esto. Tú, Sensei, ves esto gracias a tu Aikido o a tu Tai Chi, creo, no gracias a tu Shotokai o a tu Shito Ryu. Ves estas No, posibilidades. son golpes y defensas nada más en las catas. Claro, exactamente. En ese sentido, yo tuve la suerte de tener a Otsuka Sensei como el fundador de la escuela que tuve, que veía estas cosas porque venía del Jiu-Jitsu, del Koryu, o sea, el Jiu-Jitsu antiguo, que
Tiene un montón de elementos en conjunto, en común con el Aikido también, ¿no? Hay un movimiento en Kenjutsu, que también se hace en Kendo. En Kendo es más fácil que en Kenjutsu, porque en Kenjutsu los movimientos son muy circulares y demás, y es difícil que los dos tachis se encuentren y se choquen, ¿no? Con la suba y empiecen a luchar. Pero en Kendo sí, como se entra mucho directo y eso, entonces es un movimiento y casi siempre el que quiere ganar suele salir del ángulo. Suele salir siempre al vacío. Ese pequeño movimiento del ángulo lo que hace es crear el vacío en el oponente y entrar en su zona débil, digamos, ¿no? Su debilidad. Claro, y eso está genial que lo digas, Sensei, porque eso nos da un paralelo directo a lo que es el clinch, y que en el karate se trabaja muy poco, mejor dicho, en el karate normativo de larga distancia. Pero el karate basado en katas está siempre ahí adentro. Y ese tipo de movimientos que acabas de ilustrar es enormemente efectivo porque, como tú dices, crea el vacío en el oponente y nos permite manipular. Y nos permite entrar en su ángulo débil. Eh, Ese tipo de cosas son fantásticas y están en el kata. Lo que pasa es que uno ve lo que está condicionado para ver. Si no está condicionado para ver esto, no lo ve. Ve. Y creo que es la forma más básica de comprender un kata, que es verla como un conjunto de dachis y de técnicas. Keritsuki Yuki. Entonces ahí sí es una simple coreografía que hay que descartar a la hora de aplicarlo, porque es inaplicable, completamente inaplicable. Este, nos escriben, nos vuelve a escribir eh, Claudio Bundicar. Gracias por la respuesta anterior. Voy a usar de la amabilidad de los dos. ¿Y qué pasa si hacemos todos los desplazamientos, por ejemplo, en los Pinan con ese desplazamiento angulado? Yo siento que tiene más lógica. No entras de frente y usa el ángulo de entrada y desequilibrio y permite que apuntemos de nuestro centro al centro del otro sin chocar. Eh, bueno, no sé, Sensei, si quieres responder tú primero, yo después. Sí, bueno, yo los PINAM, es que es difícil mostrar. Yo no trabajo geométricamente los PINAM. Ya hace tiempo que no, pero últimamente menos. Desde que empecé a practicar Koryu Shinadi con Gerardo Pimentel, se abrió un nuevo campo de acción. Entonces, por ejemplo, no sé qué estilo hacer, no sé si es Shotokan o Shitoryu, pero por ejemplo, en Shitoryu, en el Pinan Yondan, después de cuando se gira, se hace Shotouke o Uchiuke, como quieras llamarlo, y luego se hace Maigeri, se hace doble Suki, Rensuki. Es muy difícil generar energía de ahí porque la posición está atrás del peso y bueno, tienes que apoyar. Entonces yo lo que hago es, cuando hago la defensa, una posición un poquito más libre, antes de patear lo que hago es recoger esa pierna y cambiar. Es decir, lo que hago es absorber. Hago un movimiento de retirarme un poquito para tomar distancia y golpear. Eso luego me acomoda, me reajusta para poder hacer el doble suki con facilidad. Y los inicios de los katas, yo no empiezo girando, sino que hago un movimiento de salida y de absorción. O sea, lo primero que hago es girarme y quitarme del ángulo de ataque del oponente. O sea, lo estoy trabajando constantemente en los pinan. Pero tienes que salir un poquito de esa geometría, porque el problema de algunos katas es que están diseñados bajo esos parámetros, bajo esa geometría. Y salir de ahí, pues necesita un trabajo transversal, ¿no? Como tú intentas hacer en el Aikido. Pero se puede perfectamente. Y además no rompe la estructura del kata ni hace otra kata nueva. Digamos que se puede aplicar sin problema. Eh, a mí me gustaría comentar un poquito eh, de varios puntos de vista. Primero, y no Sí. quiero... Por ejemplo, él me dice que sí, que es exactamente el caso de ese kata concretamente, de Sí, esa sí. parte concretamente.
yo lo que primero quiero decir es que yo no gastaría demasiadas energías en buscar mucha funcionalidad, sí cierta, pero no gastaría demasiadas energías en buscar mucha funcionalidad en los Pinan o en los Heian, porque son la razón de existir del karate moderno. Es la expresión, es la génesis del karate moderno, del karate de la escuela, del karate inofensivo, el karate percusivo de larga distancia que creó Itosu para que los niños entraran en la escuela. O sea que ya vienen condicionados desde su nacimiento para no ser la, la base de la Funcionales. eficacia del karate, exactamente. Eh, si bien se pueden encontrar un montón de elementos, pienso que no es la mejor fuente de información a lo que nos puede transmitir un kata en cuanto a la funcionalidad, la táctica, la estrategia y su aplicación táctica. Eh, También pienso que los katas hay que romperlos, o sea que hay que experimentar, hay que hacerlos de distintas formas, hay que cambiar su energía, hay que cambiar sus estructuras. Nosotros a veces los pinos los hacemos todos de frente, ¿no? Simplemente para aplicar las técnicas siempre a un ángulo, o sea, hacia un oponente enfrente nuestro. Pero también, y pienso que hay que trabajar los distintos elementos tácticos, hay que trabajar la angulación, pero hay también que trabajar dominar el centro. Eh, y lo que va a dictar eso va a ser la necesidad táctica del momento. O sea que hay que tener las dos cualidades. A veces no es bueno angular, a veces, a veces es necesario ocupar y dominar, como haría un ejército que invade otro país. A veces para vencer hay que ocupar y dominar. Otras veces es necesario angular, evadir y entrar, ¿no? A veces hay que hacer la emboscada, a veces hay que destruir, entrar y dominar. Otras veces hay que absorber y entrar. Como se dice en los sistemas chinos, se habla de tragar y escupir, ¿no? Digo, hay un montón, un sinfín de variedades, tanto técnicas como tácticas, y cuando las definimos desde la perspectiva táctica, la técnica cambia, la misma técnica se puede hacer de distintas formas. Entonces, yo recomendaría apuntar a siempre definir la necesidad táctica que uno quiere estudiar y de ahí definir la forma de entrenar el kata, ¿no? Y que de esa forma se van a abrir más posibilidades y va a haber una relación funcional mucho más directa que si entrenamos una cosa porque nos parece buena. O sea, es como decir, la vitamina C es buena, me como medio kilo por día. No. La vitamina C es buena para algunas cosas y hay que tomarla en determinadas dosis. Bueno, la variedad es lo que, pero la comprensión y la variedad consciente creo que nos puede dar más valor al tiempo invertido. Sí, lo que pasa es que en muchas escuelas o los Heian o los Pinan son la base prácticamente del kata, ¿no? De los katas. Cuando se supone que dominas las técnicas, luego es más fácil aprender otras, ¿no? Pero el ejemplo sería como querer tocar una sinfonía de Beethoven con una pandereta, ¿no? Sería un poco los Pinan. Es mejor coger un piano. Pues igual hay katas que no necesita, digamos, un esfuerzo de transformación tan grande porque el diseño es diferente, está bajo otra estructura. Es que lo que te decía antes, es que los katas Pinan están muy limitados y a veces muy complicado sacarlo de ahí porque están diseñados para lo que están diseñados. Entonces hay katas más superiores que aportan bueno, lo que tú acabas de citar, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? Con mucha más facilidad sí, adaptarlos sí, modificarlos no, ¿no? Que se puedan aplicar a mi práctica. Yo los pinares que los practico más bien poco. Los hago por decir casi nada. Sí los enseño a los alumnos, más, sobre todo a los pequeños, a los adultos ya tampoco lo hace mucho tiempo, tampoco lo hacemos demasiado.
y estamos por otras cuestiones, porque hemos definido qué queremos, como decía Jorge, y sobre lo que queremos vamos a elegir qué catas me vienen bien dentro de ese camino, ¿no? No es decir, bueno, pues yo elijo este camino, pero voy a hacer los pinas, no, pues depende de lo que trabajemos. Eso siempre lo hemos hecho. Depende de del método, o sea, de la táctica, si practicamos tácticas, si practicamos técnicas concretas, que a lo mejor pues, hay catas que nos ayudan más a trabajar a ese trabajo que otras, ¿no? Claro, pero aparte, volviendo a lo que tú decías sobre el Koryu Nada y los katas que aprendimos de Gerardo Pimentel Sensei, que nos da los katas de Aragaki, vemos qué lejos que están del repertorio técnico de los katas modernos. Digo, los katas modernos nos dan, se mueven constantemente en el Shikodachi o Kibadachi, en el Senkutsudachi, es la dachi más común, pero cuando vamos a los katas pre y tosu, por ejemplo, los que entrenamos de Aragaki Seisho, es o no dachi, o sea, sin definir, o nekoashi, hay mucho nekoashi, hay algún que otro kokutsudachi, después shikodachi, y no hay más. Sí, un Y Shikodashi además muy particular, no es el típico Shikodashi perfecto. no es Por exactamente, y eso digo después, que es que ahí sí hay un cambio sustancial en la metodología, pero es que hoy día en el karate moderno es que los pinan y los superiores tienen las ya, mismas posiciones, las mismas claro, técnicas, se hacen igual solo que a lo mejor pues para un principiante es más difícil de aprenderlo, pero no hay mucha diferencia, casi, o sea, los katas superiores se sustentan en los básicos, es una cosa rarísima también. claro, pero aparte, si la gente viera este tipo de catas donde se abre y se expande y se inclina y se hace el peekaboo de Mike Tyson y se da vuelta con la cabeza, agachando la cabeza y se pega con la punta de los dedos. Y Y digo, agarra los pelos y tira, o sea, exactamente, el espectro técnico es tan lejano de Luke Tsuki Keri, de, del kata moderno, del kata que hemos heredado del 1800 en adelante, 1800 no sé qué, 95, 96, una cosa así. Pero uno va a lo que hacían esta gente pre y Tosu, y es como hablar otro idioma. Es lo que a primero mí... que ve uno, mm, lo primero que uno puede observar cuando está bueno, no ha visto otra cosa. Nosotros tenemos vídeos de un hombre que no me acuerdo cómo se llama, haciendo los katas. Y cualquier persona que esté muy arraigado al karate moderno dice, es antiestético, claro. no hace bien, no hace bien. No es porque se mueve de una manera que no busca precisamente esa estética, ¿no? Ni esa forma, lo que busca es lo que está buscando, ¿no? Que estoy tirando, que estoy pegando, que estoy aplastando, que me están empujando y esquivo, que me quieren agarrar y me escapo, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? En su mente es algo funcional, tiene un diálogo consigo mismo y el combate, ¿no? No está pensando en que la mano viene aquí y hace esto, ¿no? O sea que... Claro, por ejemplo, a mí me río, cada vez que lo hago me río porque pienso justamente en este tipo de conflictos, ¿no? Y digo, cuando hacemos Sochin, que estamos bloqueando y completamente inclinados en un Ecoashi, pegando de costado, digo, y digo, va completamente en contra de lo que es el canon del karate moderno, ¿no? Claudio Bunica nos vuelve a escribir. Puse los Pinan como ejemplo fácil, pero por ejemplo en el Kushanku los desplazamientos de entrada angulados también pueden ser aplicados. Lo mismo que en los Fukyukata, ahora que lo pienso en los Naihanchis no. Digo, yo estoy absolutamente convencido que se puede utilizar allá donde quieras utilizar, donde uno vea la necesidad táctica de utilizarlo. Eh, eh, Incluso en el Naihanchi también, nosotros cuando tengo ganas de romperle los esquemas a mis alumnos, como digo, hacemos el Naihanchi de frente. Entonces, este tipo de cosas las podemos hacer en Nagashi, angulando a la entrada al oponente.
Eh, yo pienso que si un kata es genuino es aplicable a cualquier situación de combate entre dos seres humanos. Si no es genuino, entonces no. Eh, y ahí viene Es el que lo que problema. hablamos, ahí, Sí. aquí hay un problema. Te cortaste, Sensei. Asociamos las técnicas a posiciones. Otra vez, Sensei, te Asociamos cortaste, no otros te tipos escuchamos. de que no son técnicas, pero puede ser. Ah, sí, no, no creo. Ah, vale. Que digo que aquí sí es el mismo problema. Que ¿me oyes, Jorge? Sí, ahora sí. Vale. Asociábamos las técnicas a posiciones, ¿no? Ujú. Asociamos determinadas estrategias, determinados ángulos a unas catas y a otras no. Mm. Como el knife punching se hace en línea, pues si estamos, de nuevo estamos asociando, ¿no? No, porque estamos sin querer, no, estamos viendo geométricamente el karate. Exactamente. Es, Y por es eso que tenemos que hacer siempre un análisis de lo que, de todo, pues, y eso es muy cansado, claro. es una enfermedad de la cual padecemos todos, pero tenemos Claro. que ir rompiendo nuestros esquemas, ¿no? Mm. Por El eso fútbol, cuando se abre una ventana es mucho más fácil luego abrir las demás, ¿no? claro, hay que empezar por un lugar, como tú dices, Ujú. Sensei. Salazar Sensei nos escribe nuevamente, dice, creo que antes se buscaba lo efectivo y no importaba si se veía bonito. Y ahora se busca primero que sea bonito y después se ve si es efectivo o no. Eh, estoy de acuerdo, no sé si necesariamente se busca una estética bonita, pero se busca una estética específica, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Tiene que verse de una forma. Pero pienso que está bien dicho, bonito. Me acuerdo cuando yo hice el quiebre con el karate japonés, no hice el quiebre con el Wado Ryu, pero hice el quiebre con la visión eh, eh, japonesa del karate moderno, y estuve estudiando, transitando este camino del cual hablamos, Sensei, y me volví a reencontrar como 15 años más tarde con un compañero de dojo de aquel tiempo. Y lo invité, venía a entrenar, ya que estás, digo, y estuvo entrenando con nosotros y después de entrenar me dice, pero no es el karate lindo que hacíamos nosotros. Digo, no, no es verdad, no es lindo, no, es verdad. No, y también hay muchas personas que trabajan la técnica perfecta porque piensa que siendo así también es eficaz. Hay una interpretación errónea de lo que es el gesto. O sea, y no, no es así. Y, de hecho, no sé si a veces es compatible siquiera a ver, porque buscar la estética y buscar la función a la vez eh, puede ser estético, puede ser no. El boxeo, si a ti te gusta, es bonito. Los movimientos de boxeo son muy estéticos. Y ahí hay una relación entre función y estética. Pero no se parecen Porque en nada a la estética de karate. pero no se parece porque es estético, porque el cuerpo está organizado para una función que es pegar o Mm. defender, y eso lo hace bonito. Pero el karate tenemos una interpretación diferente de la estética. Es que hay un problema también de cómo interpretamos la estética. Exactamente, exactamente. Los parámetros que Los utilizamos parámetros que para usamos definir la para... estética son diferentes y en el karate son problemáticos. Nos vuelve a escribir Claudio Budincan Sensei. Escribe, Sensei Garibaldi, usted dijo que en el Wado el desplazamiento angulado tiene un nombre definido. ¿Nagashi? Me lo perdí o no comprendí. ¿Podría repetírmelo para poder buscar más info en internet? Sí, uno de los principios del Wado Ryu es lo que se llama el Nagashi, que es invadir un centro ocupado por el oponente, puede ser por la técnica del oponente que me está pegando. Es un principio sacado del sable. Cuando empecé a estudiar Kenjutsu con Navarro Sensei, dije, de acá lo sacó Otsuka Sensei. Fue una experiencia, ajá. Cuando el oponente toma el centro por cualquier medio, se entra a ese centro, pero se angula. Cuestión de, dejar el arma del enemigo pasar, ya sea el sable o el chuki o el keri o lo que sea, pero angulando para tomar el centro de él. Este, y, y se puede hacer de forma defensiva o de forma ofensiva. Una forma ofensiva, por ejemplo, si imagínate que alguien te agarre de la solapa para pegarte con la otra mano, es entrar por la parte exterior de él
con tu propio Suki, tomando su línea central, ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con los Koki Unage en Aikido es Nagashi. Ok, yo como de Aikido no sé nada, pero pienso que en el Koryu japonés esto es algo súper común. Quizás en el karate que recibió Otsuka, que lo recibió, que es el karate post-Itosu, lo recibió a través de Funakoshi Sensei, de Mabuni Sensei y de Motobu Sensei. Quizás este tipo de principios no estaba expresado en los katas que él recibió y bueno, cambió los katas. Por ejemplo, este tipo de cosas lo usamos, está muy claramente expresado, por ejemplo, en el Pin and Yondan, por ejemplo. Se utiliza muy mucho. Este, eh, Sí, hay muchos katas que tienen, por ejemplo, el Suki que se hace en Shitoryu, que se hace en Shikodashi lateral, mm, después de hacer el Wau, que golpear, que nosotros no trabajamos la doble defensa, lo que hacemos es agarrar al otro y tirarlo para abajo. mm, Estirar abajo, en vez de golpear así Hasami a los costados, es agarrar y tirarlo. Pues después hay un movimiento que es, después de eso es un Suki que se hace en Hanmi, que se hace lateral. Pues esa idea es que una vez agarrado, el otro presiona y lo que hace es girarte y el otro sale, sale disparado. Hace una gacha, angulas, ¿no? no es un Oizuki, sino que lo que hace es Mm. salir del ángulo de choque y entonces haces esa presión y el otro que viene en esa línea sale disparado para el otro lado. Sí, yo creo que es una necesidad táctica del combate, por lo tanto existen todos los sistemas que se preocupan de eso. Claro, Este, en el Kenjutsu era el Nagashi, hay técnicas específicas que se llaman Uke Nagashi, que eran necesarias porque los sables se rompen si se chocan. Exactamente. Entonces siempre se estaba trabajando en las salidas para evitar Para no quedar desarmado en el medio de la batalla. Claro, para no quedar con los sables rotos. Es verdad, es verdad. Bueno, Sensei, vamos ya por la, ¿qué vamos? Por la hora 45 minutos. Así que si no se nos va a hacer largo el podcast. Me encantó, tuvimos unos comentarios súper cualificados de gran alto nivel que nos permitieron elevar este podcast a alturas que no hubiéramos llegado tú y yo solos. Gracias a la Sí, audiencia además por comunicar. nos gusta que nos pongan en dificultad, que hagan preguntas porque estamos aquí para eso, para reflexionar, porque también podemos estar equivocados en algunas cuestiones. Exactamente, y muchas gracias por los comentarios, porque como tú dices, Sensei, nos empujan a reflexionar y dan paso bueno, una buena discusión. Le pido a la audiencia que no tenga inconveniente en discrepar y que pongan, y lo vamos a leer y lo vamos a comentar de la misma forma Sí, que y lo que hacemos. pregunten lo que quieran. Yo siempre acabo mis clases con saludo, obviamente, como todo el mundo, pero antes siempre pregunto, ¿alguna pregunta? Siempre, antes del saludo, siempre, ¿alguna pregunta? Pues igual. Exactamente. Bueno, fue un gustazo y bueno, como siempre, este podcast será emitido, el audio de este podcast será emitido en el domingo por las plataformas de podcast, Spotify, iTunes, etcétera, y el video será publicado en nuestro canal de YouTube. Seguimos la tarea. Seguimos. Buenas noches. Un abrazo, Sensei.